Un gusto saludarles nuevamente. Hoy, en plena Semana Santa, y para desarrollar la lección número 6, que les voy a proyectar ahora para que podamos tener a la vista, por lo menos para los que no tienen a mano el programa. De cualquier forma, como siempre, vamos a arrancar las clases de hoy. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, estos momentos en los que los compañeros están entrando, podemos aprovechar para ir desarrollando esas dudas o esas preguntas o ir analizándolas como les parezca bien. Así que estoy a disposición de ustedes con relación a la lección que desarrollamos el día de ayer, normas de conflicto y excepciones a la aplicación de la ley extranjera. Estoy aquí para salvar cualquier duda o pregunta, si hubiera, y si no, si les parece bien, estamos ahora en 23 participantes, o sea que dependiendo un poco de lo que nos digan. ¿La clase anterior ya terminó? ¿O hay gente pendiente todavía, algunos compañeros todavía pendientes de la clase anterior? Ya terminó, profe. Gracias, Liz. Bueno, si les parece bien, entonces, si no hay preguntas con relación a la clase de ayer, hoy vamos a arrancar con la lección número 6, sujetos del derecho. Vamos a hablar, Francisco. Francisco, estás escribiendo en nuestro... Disculpe, profesor. No. ¿Qué fue eso, Francisco? No bloqueé mi celular, doctor, y tenía mi bolsillo. Vale. Vamos a... Pues sin querer. Está Ya borrar. No, ya está. Vamos a compartir de vuelta. Ahí empezamos de vuelta. Bien, les ruego que por favor tengan cuidado con ese tipo de cosas. Tenemos que estar atentos a lo que desarrollamos, hacemos en esta actividad, que a veces se vuelve un poco complicado con toda seguridad porque podemos dejar el micrófono abierto o nos puede ocurrir este tipo de cosas, pero deberíamos prestar algo más de atención y nos pasa a todos con toda seguridad. Bueno, introduciéndonos en lo que decíamos de la lección número 6, vamos a hablar hoy de los sujetos del derecho y en particular vamos a hablar de todo lo que tiene que ver sobre todo con la capacidad tanto de hecho como con la capacidad de derecho de las personas físicas y de las personas jurídicas. Entrando en esta lección número 6 es cuando empezamos a adentrarnos específicamente en lo que muchos autores dan en llamar la parte especial del derecho internacional privado, como si hubiera una parte general y una parte especial. En la parte general, en la que se desarrollan básicamente estos aspectos que son transversales a las situaciones jurídicas que se pudieran plantear en el ámbito del derecho privado, con elementos extraterritoriales. En ese marco podemos decir que las situaciones empiezan principalmente o a partir de cómo podríamos desarrollar cuando empezamos la materia de derecho civil y empezamos con el sujeto del derecho, es decir, con la persona. Empezamos habitualmente con las personas físicas y luego con las personas jurídicas. Hoy vamos a tratar de agotar, teniendo en cuenta que estamos un poco en este ambiente también de feriado, más sumada periodo de restricciones de movilidad, y entiendo que todos vamos a tratar de desarrollar esto rápidamente el día de hoy. No es una lección que pueda resultarnos del todo complicada, pero el objetivo de la clase de hoy es tratar de cerrar esta lección. Esto no quita que si hay alguna duda o alguna pregunta que se pueda ir planteando desde el comienzo, ya saben que pueden ir levantando la mano y parándonos para hacer las consultas oportunas.
Lo fundamental aquí, cuando hablamos del estatuto de las personas físicas, básicamente nos estamos refiriendo a el derecho que rige a la persona física. Y en realidad, cuando decimos el derecho que rige a la persona física o a la persona jurídica, estamos hablando de la ley que rige a cada una de estas personas en sus diferentes aspectos, pero sobre todo en lo que tiene que ver a aquellos atributos que tienen de la personalidad en particular, pero fundamentalmente aquello que tiene que ver con la capacidad. Y nosotros vamos a ir centrando esa capacidad, que como vamos a ver aquí también, vamos a hablar de la existencia de las personas físicas y de las personas jurídicas y cuál es el derecho que rige, ¿vale? En primer lugar, vamos a hacer una referencia a lo que tiene que ver con el estatuto de las personas físicas y esto que ustedes ven en su programa que se refiere a domicilio versus nacionalidad. Tenemos que mencionar o partir aquí señalando que hay básicamente o históricamente por lo menos se han dado dos corrientes que, como mencionábamos en las dos clases anteriores, al hablar de una situación jurídica, en este caso de la personalidad o de la capacidad de las personas físicas o de la capacidad de las personas jurídicas, cuando hablamos de esa situación, de esa categoría jurídica, decíamos que cuando estamos en presencia de una situación, lo que hace el legislador es tomar algún elemento que considere más relevante de toda la situación y a ese elemento le constituye, sobre todo cuando regula la cuestión por medio de normas de conflicto, le da una consecuencia jurídica. Esa consecuencia jurídica es generalmente la aplicación de un determinado ordenamiento jurídico. Ese ordenamiento jurídico que puede ser un ordenamiento jurídico nacional o un ordenamiento jurídico externo o extranjero. Bien, cuando el legislador se encuentra ante la situación de definir cuál es el derecho que rige la capacidad tanto de derecho como la capacidad de hecho de las personas físicas, empieza a plantearse varios criterios o varios elementos y empieza a plantearse cuál de esos elementos es el que definirá el criterio de derecho aplicable. Es decir, a cuál de esos elementos le dará la relevancia tal que lo convertirá en punto de conexión y por tanto será el elemento que terminará definiendo cuál será el derecho aplicable a la situación en particular. Si empezamos por la capacidad de hecho, la cuestión se planteó históricamente en términos de nacionalidad o domicilio, o como dice el programa, nacionalidad versus domicilio. Para un sector importante, la nacionalidad es o era el elemento más importante de la persona y por tanto ese debería ser el elemento que debería definir cuál es el derecho aplicable a la capacidad de las personas físicas. Para otro sector importante, sin embargo, la nacionalidad, si bien puede ser un atributo importante de la persona, sin embargo, no es el relevante a los efectos del derecho internacional privado en el entendimiento de que alguien puede tener una determinada nacionalidad y moverse de un sitio a otro y que la nacionalidad como tal no otorga o no da en particular una vinculación específica con los actos que esa persona puede llegar a desarrollar en un lugar determinado y que desde ese punto de vista es más relevante o pudiera ser más relevante el criterio del domicilio. Incluso modernamente ya ni siquiera se habla del domicilio o se relativiza el concepto de domicilio para ir a otros conceptos como el de residencia habitual o de simple residencia para poder otorgar consecuencias a esas condiciones. Y esto sencillamente porque el concepto de domicilio, como sabemos nosotros, es un concepto jurídico que se deriva de la ley. Y como se deriva de la ley ese concepto de domicilio, puede incluso haber circunstancias en que una persona carezca de domicilio
por no cumplir con los requisitos establecidos en una determinada norma donde tiene o fija su residencia habitual, por ejemplo. Entonces, en ese marco puede resultar mucho más apropiado referir al domicilio, a la residencia habitual o a la simple residencia para otorgar la consecuencia jurídica de la definición de si una persona es o no capaz de hecho. Esta dualidad se planteó principalmente como consecuencia de realidades políticas que tenían que ver mucho con los procesos migratorios de finales del siglo XIX, es decir, estamos hablando de mucho tiempo atrás, de finales del siglo XIX, en el que los movimientos migratorios, y luego esto se volvió a repetir como un proceso de también, como un proceso que también se fue dando entre con posterioridad a la Primera Guerra Mundial y luego otra vez con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, en que los procesos migratorios se dieron a la inversa de lo que podríamos decir hoy se están dando. ¿Qué quiere decir esto? Que mayoritariamente los procesos migratorios se daban desde Europa hacia América, por ejemplo, y hacia otros sectores del mundo, contrariamente a lo que hoy se pudiera estar dando estos procesos migratorios. Es decir, las situaciones que se fueron dando a finales del siglo XIX hacía que los movimientos migratorios mayoritarios fueran en sentido desde Europa hacia América. Con posterioridad a la Primera Guerra Mundial se volvió a dar otro proceso migratorio fuerte y también con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Todos estos procesos hacían que, como recordábamos en la primera lección también, esa cierta relación que se fue dando entre derecho internacional público, derecho internacional privado, esa falta de claridad en la frontera entre una disciplina y otra, o esa vinculación muy estrecha a conceptos tales como soberanía, que todavía tenían una incidencia importante en el derecho internacional privado en esos momentos de evolución, hacía que el extender ese concepto de soberanía de un Estado, de alguna forma, hacía que un connacional se considerara, sobre todo de esos países, que como un medio de protección a las personas que abandonaban sus países, sus respectivos estados, sin embargo, pudieran seguir conservando su estatuto personal. ¿Y qué es su estatuto personal? Que el derecho que rigiera sobre todo la capacidad y otros elementos que tienen que ver con la personalidad, se derivaran del ordenamiento jurídico de origen, es decir, del ordenamiento jurídico de su nacionalidad. Sin embargo, desde este lado del mundo, especialmente en América del Sur, se fue desarrollando una corriente en sentido inverso y también por las mismas razones, solo que vistos desde otro punto de vista. Teniendo en cuenta esas mismas circunstancias de procesos migratorios que mayoritariamente en América nos convertían en receptores de ciudadanos extranjeros, lo que se buscó al establecer en las normas que la capacidad se podría regir por la ley del lugar del domicilio, lo que se buscaba es que el derecho de origen de esas personas no fuera el aplicable a su capacidad, por ejemplo, para celebrar actos en el territorio en el que finalmente llevaba su vida o desarrollaba todo el conjunto de sus actividades, el centro, el asiento principal de sus actividades personales, familiares y de negocio en sentido amplio, no solo en sentido económico. En ese marco, las dos corrientes se fueron desarrollando y se fueron manteniendo por muchísimo tiempo, de tal forma que nosotros podemos encontrar en la legislación francesa, en la legislación española, en la legislación portuguesa, en la legislación alemana, criterios que tienen que ver con la nacionalidad. A partir de Savigny, esto más o menos va revirtiéndose, pero sin embargo, también tenemos que destacar que ya modernamente o con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, ya a finales o la segunda mitad
del siglo XX, se da un movimiento que empieza a darle mayor relevancia al concepto de domicilio. Mayor relevancia desde el punto de vista del derecho internacional privado. No es que la nacionalidad como tal no tenga relevancia respecto de la persona, sino que desde el punto de vista de la actividad que una persona física pudiera desarrollar en el exterior o un nacional extranjero pudiera desarrollar en un país donde fija su residencia habitual, por ejemplo, es más relevante esa residencia que la nacionalidad. La nacionalidad sería como un elemento, como un criterio inocuo, es decir, un criterio que no aportaba relevancia para la situación puntual. Es decir, da un poco lo mismo para la celebración de un contrato ser de una nacionalidad o ser de otra nacionalidad, pero no da lo mismo el hecho de que uno tenga en un lugar el asiento principal de sus negocios, por ejemplo. En este marco es que desde los países latinoamericanos en general y en particular en la zona que a nosotros nos toca, en el Río de la Plata, se fue desarrollando el concepto de que el estatuto personal se debía regir o se debía hacer regir por la ley del lugar del domicilio. Luego, como les decía, ya en la segunda mitad del siglo XX, también los europeos empezaron a tomar conciencia de esto y de hecho han relajado más el concepto de domicilio y han recurrido incluso a conceptos mucho más sencillos de determinar y que son los de residencia habitual o incluso el de la simple residencia. En este marco, como vamos a ver a partir de ahora nosotros tenemos que empezar a analizar y revisar nuestro ordenamiento jurídico y cómo se fue recibiendo. Lo cierto y lo concreto es que aunque en Europa, por ejemplo, si citamos a países que llevaban siempre o la tradición de que el estatuto personal se determinaba por la ley de la nacionalidad, aunque hoy mantengan ese criterio como un criterio subsidiario, lo cierto es que el criterio del domicilio y aún más el de la residencia habitual es el criterio que prima también para este tipo de cuestiones, que es la de determinar sobre todo la capacidad de hecho para celebrar actos jurídicos, por ejemplo. En este marco, si les parece bien, quiero empezar a revisar nuestras disposiciones normativas. Entiendo que todos están pudiendo observar y vamos a ver si me puede ayudar alguien y si puede ver, vamos a empezar con las disposiciones de los tratados de Montevideo de 1889 y de 1940. Estas disposiciones están contenidas en el tratado, específicamente en el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889. Vamos a revisar 3 artículos. Vamos a revisar también 3 artículos en el Tratado de Derecho Civil Internacional de 1940, pero que con disposiciones muy similares nos permitirá avanzar rápidamente. Si alguien si puede ver y me quiere ayudar con la lectura, así desmonopolizamos el micrófono. Sin problema, profe. Adriana, te escuchamos. Artículo primero. Sí. Artículo primero. La capacidad de las personas se rige por las leyes de su domicilio. Lo primero que tenemos que hacer una salvedad es que nos estamos refiriendo a las personas físicas en este punto, ¿sí? Y eso lo vamos a ver porque en el artículo 4 se empieza a hacer referencia específica a las personas jurídicas. Entonces, las personas físicas, la capacidad de las personas físicas, y nos estamos refiriendo a la capacidad de hecho de las personas físicas. Se rige por la ley de su domicilio. Con lo cual tenemos que entender o derivar una primera conclusión que efectivamente en los países que suscribieron los tratados de Montevideo del 89 primó el criterio del domicilio respecto del criterio de la nacionalidad y por tanto se derivó a ese elemento de la persona, se elevó el carácter de un factor principal y por tanto se derivó a ella
la determinación de la capacidad. Artículo segundo, por favor, Adrián. Artículo segundo. El cambio de domicilio no altera la capacidad adquirida por emancipación, mayor de edad o habilitación judicial. Hoy tenemos muy pocas diferencias en materia de capacidad, pero tenemos que tener en cuenta que cuando se dictaron estas disposiciones, la mayoría de edad entre los estados que en principio se tenía previsto que pudieran suscribir y ratificar estos tratados, no era uniforme, es decir, no existía una edad única para todos, como puede existir hoy, que mayoritariamente yo creo que en Latinoamérica, salvo Ecuador, creo que en todos los países se establece que la mayoría de edad y por tanto la capacidad plena de hecho se adquiere a los 18 años. Pero cuando se analizó y se redactó este tratado, cuando fue ratificado, y lo mismo ocurrió en 1940, todavía existían algunas diferencias. De hecho, yo no recuerdo muy bien, pero hasta no hace mucho tiempo, podemos recordar que en Argentina la mayoría de edad creo que estaba en 20, en 22, luego bajó a 20 y ya finalmente se estableció, igual que en nuestro caso, en la edad de 18 años. Vamos a hacer un ejemplo hipotético para que seguramente hoy, por lo menos con los países del entorno, con los países para los cuales rige este tratado, ya no tiene mucha relevancia, porque es muy difícil que se dé. Pero lo que viene a decir este artículo es que si en un estado parte de este tratado se pudiera adquirir la mayoría de edad y por tanto la capacidad por alcanzar una X edad, es decir, por alcanzar la edad, por ejemplo, 18 años, y luego esa persona trasladara su domicilio a un estado en el que la mayoría de edad se alcanzara a los 20, por ejemplo, eso nos le supondría la pérdida nuevamente o el retroceso, por decirlo de alguna forma, de un estatus o un estado anterior de incapacidad de hecho. Es decir, la capacidad adquirida se mantendría. Es decir, si alguien tenía su domicilio en un lugar, en un estado en el que esa mayoría de edad se adquiría a los 18 años, cumple los 18 años y con posterioridad a eso traslada su domicilio a otro estado en el que se adquiere a los 20 o a los 22 años, por ejemplo, eso no le hubiera supuesto la pérdida de esa capacidad adquirida. Si me puede seguir ayudando, Profe, Adriana, sí. pero vamos con el Tratado de 1940, artículos 1 y 2 nuevamente. Una pregunta, profe, antes de pasar ese punto. En ese caso, por ejemplo, se podría dar, justamente ahora tengo un sobrinito que hace como 15 días llegó de Nueva York y allá ellos consiguen la licencia de conducir a los 16 años. El niño tiene 17, ¿verdad? Y él quiere conducir aquí. Él le dice a su papá, no, pero si yo hace un año, papá, vos sabés que yo... Y yo le digo que sí puede, pero su papá como que no se quiere arriesgar y no le da el auto, pero podría él, porque allá él ya tiene la capacidad de manejar, o sea, él tiene una licencia del estado de Nueva York. Utilizarla aquí nomás sería el tema con 17 años. Sí, mira que el caso parece muy, no sé, muy simple, pero realmente genera unas complicaciones interesantes y son una cuestión de derecho internacional privado, Adriana, y lo planteamos de la siguiente forma. Por ejemplo, una persona que viene, vamos a suponer que viene en plan de turismo. No sé si tu sobrino viene en plan de turismo o viene en plan de quedarse en Paraguay. Turismo, está de vacaciones. Entonces, lo habitual suele ser en materia de turismo que uno puede llegar a un sitio, ¿sí? Y que en ese sitio el requisito sea solamente contar con el permiso de conducir, ¿sí? Y no haya otro requisito por parte de la empresa que alquile coches, por ejemplo, o por la compañía de seguros que conceda el seguro para ese vehículo que va a estar en alquiler.
si el requisito legal del país, como podría ser Paraguay, es que cuente con el permiso de conducir válido, esa persona, aunque no tuviera la edad para obtener un permiso de conducir en Paraguay, debería poder conducir en ese país, en este caso en Paraguay. Eso no significa, y me da la oportunidad aquí, de entrar a un tema que vimos ayer para plantear una excepción. Por ejemplo, si existieran normas imperativas, ¿y cuáles serían esas normas imperativas? Que existiera una norma que diga claramente que con independencia de que puedas obtener el permiso de conducir en otro país, ¿sí?, no se puede conducir en Paraguay sin, antes de cumplir la edad de 18 años. Es decir, esa sería una norma material imperativa y que sería aplicable y desplazaría la aplicación del ordenamiento jurídico de otro estado. Pero tendría que ser una norma específica que impida ese proceso. Y yo ahí supongo que esas cuestiones tienen que ver más con, no sé, leyes que tengan que ver con la cuestión de tránsito, y no puedo asegurar que exista una disposición en ese sentido. Por eso lo hago en un planteamiento hipotético. Si existiera una disposición que expresamente prohibiera conducir automóviles con independencia que se tenga o no permiso antes de los 18 años, entonces tu sobrino no podría hacerlo. Si el único requisito establecido para circular por Paraguay es un permiso válido, tanto paraguayo o extranjero, si ese permiso extranjero se obtuviese, o se hubiera obtenido, aunque se tuviera una edad distinta de la requerida para obtenerla en Paraguay, debería poder circular. Es decir, cumplió con los requisitos establecidos en el lugar donde se le emitió ese permiso, y por tanto ese permiso debería ser reconocido como tal en Paraguay. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Adriana. Absolutamente, profe, gracias. Bien, podemos retomar desde el artículo 1 y 2, por favor. Sí, del Tratado de Derecho Civil Internacional, Montevideo, 1940. Título 1, de las personas. Artículo 1. La existencia, el estado y la capacidad de las personas físicas se rigen por la ley de su domicilio. No se reconocerá incapacidad de carácter penal, ni tampoco por razones de religión, raza, nacionalidad u opinión. Muy bien. ¿Y el artículo? Artículo 2. El cambio de domicilio no restringe la capacidad adquirida. Aunque hay, como podrán ver, unas pequeñas modificaciones que tienen que ver sobre todo con la forma de la redacción, en el artículo 1 se amplía y se establece la existencia y el estado, cuando en 1889 solo se regulaba la capacidad, se amplía a la existencia del estado también, y luego se establece una norma material en la que dice que no se reconocerá incapacidades de carácter penal ni tampoco por razones de religión, raza, nacionalidad u opinión. Es decir, toda cuestión que tenga que ver con existencia, estado y capacidad se regirá efectivamente por la ley del lugar del domicilio, pero no existirá posibilidad de restricción de capacidades con estos criterios que no sean expresamente los criterios establecidos en la ley. Y finalmente, con una redacción más simple, se establece el mismo principio establecido en el artículo 2 en 1889, que es que el cambio de domicilio no surtirá ningún efecto negativo o restrictivo respecto a una capacidad adquirida en otro estado de conformidad con las leyes de ese otro estado por el simple hecho de haberse dado el cambio. ¿Qué establece a este respecto el Código Civil paraguayo? Y podemos empezar con el artículo 11, por favor, Adriana. Sí, artículo 11. La existencia, el estado civil, la capacidad e incapacidad de hecho de las personas físicas domiciliadas en la República, sean nacionales o extranjeras, serán juzgados por las disposiciones de este código, aunque no se trate de actos ejecutados o de bienes existentes en la República. Muy bien. Aunque la redacción es diferente al 89 y el 40, lo que sí notamos es que ya incorpora los conceptos de existencia, estado civil y capacidad
aunque aquí se hace referencia a la capacidad o incapacidad de hecho de las personas físicas, dice domiciliadas en la República, sean estas nacionales o extranjeras, es decir, de cualquier persona, serán juzgados por las disposiciones de este código, que nosotros tenemos que entender como por las disposiciones de la ley paraguaya. Y dice, aunque no se trate de actos ejecutados o de bienes existentes en la República, que es, creo que, una aclaración que realmente no es necesaria en este artículo. Es una aclaración que no aporta mucho en este artículo. Hubiera bastado una redacción como la de los tratados, en las que se establece que la existencia, el Estado y la capacidad se rigen por la ley del domicilio. De hecho, vamos a ver en el artículo 12, si puedes dar la lectura y luego sigo. Sí, artículo 12. La capacidad e incapacidad de hecho de las personas domiciliadas fuera de la República serán juzgadas por las leyes de su domicilio, aunque se trate de actos ejecutados o de bienes existentes en la República. Como podrán ver, el artículo 12 lo que viene a hacer es a referirse a las personas que están domiciliadas fuera de la República. Pero la regla es la misma, o sea, se podría haber resumido esto en un solo artículo en el que se hubiera establecido que la existencia, el estado y la capacidad o incapacidad de las personas físicas, la capacidad o incapacidad de hecho de las personas físicas, se regirá por la ley de su domicilio, porque en el artículo 11 se hace referencia a las personas domiciliadas en Paraguay y se le da la consecuencia de esas personas domiciliadas en Paraguay, que se regirá tanto la existencia como la capacidad, como el estado de esas personas, se regirá por las leyes nacionales. Y cuando tuvieran su domicilio en algún país extranjero, se regirán por las leyes de ese estado extranjero. Con lo cual, realmente se divide en dos artículos, lo que se podría haber hecho seguramente en uno solo, pero son técnicas legislativas. Aprovecho aquí a hacer un paréntesis y decirles que cuando nos encontramos con normas redactadas en este tenor, cuando se hace referencia a un solo lado, ¿sí?, de la cuestión, estamos en presencia de lo que llamamos técnicamente normas de conflicto unilaterales. Y las normas de conflicto tradicionales, como las que tenemos en los tratados de Montevideo, por ejemplo, sobre esta cuestión, se conocen como normas de conflicto bilaterales, porque resuelven la cuestión sin tener en cuenta un solo ordenamiento jurídico. ¿Está? Siguiente artículo, por favor, artículo 13, Adrián. Artículo 13. El que es menor de edad, según las leyes de su domicilio, se cambia de este al territorio de la República, serán considerados mayor de edad o menor emancipado cuando lo fuere conforme a este código. Si de acuerdo con aquellas fuese mayor o menor emancipado y no por las disposiciones de este código, prevalecerán las leyes de su domicilio, reputándose la mayor edad o la emancipación como un hecho irrevocable. La verdad que este artículo 13 tiene o recoge básicamente los mismos principios que los artículos segundos de los tratados de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889 y de 1940, pero tiene una pequeña salvedad, ¿sí? O por lo menos mirado desde dentro. Tiene la misma redacción o el mismo estilo que los artículos 11 y 12, es decir, refiere a dos situaciones cuando pudiera referir a una sola, o con una única redacción referir a ambas situaciones. Aquí básicamente viene a decir que el menor de edad o el incapaz de hecho, cuando cambia su domicilio, cuando está domiciliado en un estado diferente que no sea Paraguay, pero cambia su domicilio a Paraguay, será considerado mayor de edad o menor emancipado cuando lo fuere conforme a este código, ¿sí? Entonces, realmente le está dando al que tuviera incapacidad en el estado de su domicilio originario, de su primer domicilio, al venir a Paraguay, por ejemplo, se le concedería la capacidad. Pero realmente es una disposición que de alguna forma sobra, y me explico. Si una persona tiene su domicilio en un país en el que
resulta que se adquiere la mayoría de edad a los 20 años, por ejemplo, y él tiene 18 años y 2 meses, y traslada su domicilio a Paraguay, es decir, estamos hablando de que está convirtiendo Paraguay en su nuevo domicilio, la misma norma del artículo 11 ya le sería aplicable, porque ya tendría domicilio en Paraguay. Y por tanto, no hace falta esta declaración de que primaría las disposiciones. Creo que yo me fui, ¿verdad? No sé hasta dónde me siguieron. Hasta el artículo 13, doctor. Usted está hablando que recogía los principios de los artículos segundos de la... De los tratados de Montevideo de 1889 y 1940, ¿no? Sí, sí. Y lo que no sé si me siguieron, pero les quiero marcar esta primera parte. Dice, el que es menor de edad según las leyes de su domicilio, entendiendo por el domicilio anterior, si cambia a o sea, si cambia su domicilio al territorio de la República, dice que será considerado mayor de edad o menor emancipado cuando lo fuere de conformidad con nuestro código. Lo que les decía es que esta disposición que pretende hacer una cierta aclaración o ahondar en el tema, realmente deviene innecesaria. ¿Por qué? Porque cuando la persona cambia de domicilio, vamos a suponer que les decía, tiene 18 años y 3 meses, y resulta que en el país de origen, en donde tenía su domicilio hasta este momento, la mayoría de edad se adquiere a los 20 años. Entonces, al trasladar su domicilio a Paraguay, cuando adquiere ese domicilio, cuando de conformidad con las leyes paraguayas ese cambio se constituye en domicilio, no hace falta una disposición como esta, porque la disposición del artículo 11 ya le sería aplicable directamente, es decir, cuando la existencia del estado civil de incapacidad e incapacidad de hecho de las personas físicas domiciliadas en la República, lo cual ya caería dentro de ese ámbito, se regirían por las leyes de Paraguay. Con lo cual, aunque pretende ser una innovación que a lo mejor pretende aclarar una situación puntual, deviene innecesaria y puede prestarse a algún tipo de confusión. Y la segunda parte de este artículo dice, si de acuerdo con aquellas, es decir, con las leyes del lugar, del primer domicilio, fuese mayor o menor emancipado, y no por las disposiciones de este código, es decir, si se diera a la inversa y se adquiriera la mayor edad, por ejemplo, a los 17 años en otro estado, ya fuese un menor emancipado, prevalecerán las leyes de su domicilio. Se refiere a las leyes de su domicilio anterior realmente, reputándose mayoría de edad. Esto, realmente, este artículo 13 viene a recoger los principios establecidos en las mismas disposiciones, aunque con una redacción diferente. Yo diría que sobreabundante, es decir, sobran palabras aquí para decir sencillamente que la capacidad adquirida deberá ser respetada incluso cuando se traslade a Paraguay y su domicilio, que según las leyes de Paraguay, esa persona todavía no debiera adquirir esa mayoría de edad o esa emancipación. Y bueno, son criterios de nuestro legislador que realmente no vienen a aportar mucho, ¿no? Quiero volver ahora, salvo que haya preguntas, al Tratado de Montevideo de 1889, porque me quiero introducir en las personas jurídicas. ¿Hay alguna duda o pregunta hasta aquí? Nada. No, profe, gracias. Muy bien, Adriana, si podemos seguir con el artículo 4 ahora del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo en 1889, por favor. Sí, artículo 4. La existencia y capacidad de las personas jurídicas de carácter privado se rige por las leyes del país en el cual han sido reconocidas como tales. El carácter que revisten las habilita plenamente para ejercitar fuera del lugar de su institución todas las acciones y derechos que les correspondan. Más,
Para el ejercicio de los actos comprendidos en el objeto especial de su institución, se sujetarán a las prescripciones establecidas por el Estado en el cual intenten realizar dichos actos. Muy bien. Vamos a ir por parte en este artículo y quiero pasar al Tratado de Montevideo de 1940, el artículo 4. Y quiero que presten mucha atención y que podamos identificar si notamos alguna diferencia. Artículo 4. La existencia y la capacidad de las personas jurídicas de carácter privado se rigen por las leyes del país de su domicilio. El carácter que revisten las habilita plenamente para ejercitar fuera del lugar de su institución todas las acciones y derechos que les correspondan. Mas, para el ejercicio habitual de actos comprendidos en el objeto especial de su institución, se sujetarán a las prescripciones establecidas por el Estado en el cual intenten realizar dichos actos. La misma regla se aplicará a las sociedades civiles. Muy bien. ¿Quién puede decirnos si encuentra? Voy a ver si puedo achicar un poco para que quepan ambos. ¿Qué diferencia sustancial encuentran entre el artículo 4 de 1889 y el artículo 4 de 1940? José Gómez, por ejemplo. José, ¿encontramos alguna diferencia o no? Profe, permiso. Te escuchamos porque José parece que no está... Una diferencia podría ser que en el de 1940 habla de que se van a regir por las leyes de su domicilio. Y en el otro es por las leyes del país en el cual han sido reconocidas como tales. No sé si ese podría... Esa es la diferencia y no es una diferencia menor, es una diferencia sustancial. Es correcta tu apreciación, Patricia. Y voy a pasar a explicar esto, ¿sí? En 1889, de conformidad con las disposiciones del Tratado de Derecho Civil de 1889, la existencia y capacidad de las personas jurídicas se rigen por las leyes del país en el cual han sido reconocidas como tales, es decir, en aquel país en el que han pasado todo el proceso para ser reconocidos como personas jurídicas. Seguramente podemos decir que este país suele ser el mismo en el cual establece también su domicilio. Y seguramente entre 1889 y 1940, el 100%, y casi sin temor a equivocarnos, por lo menos en esta región, esta subregión de América del Sur, el 100% de las personas jurídicas constituidas en un Estado, reconocidas como tales en un Estado, tenían fijado su domicilio también en ese mismo Estado. Con lo cual, puede que no resulte relevante hacer esa distinción, ¿sí? Sin embargo, a día de hoy, la distinción es importante. ¿Por qué? Porque puede darse el caso en que una persona jurídica se constituya en un Estado, sea reconocido como tal en ese Estado, y que sin embargo, cuando haya transcurrido algún tiempo y por el proceso habitual de sus actividades, haya decidido esa persona jurídica cambiar su domicilio a un Estado diferente, por las razones que fueran, puede resultar que termine cambiando ese domicilio y por tanto sí puede adquirir alguna relevancia importante, ¿no? Entonces, lo destacable en este punto sería que, si bien, como les decía, en 1889 puede que no haya sido relevante o importante, o en 1940 no haya sido relevante o importante esa modificación,
Sin embargo, a día de hoy, el punto de conexión sí que puede suponer un cambio sustancial en la resolución. ¿Por qué? Porque la existencia y capacidad de una persona jurídica podría verse modificada o verse alterada dependiendo de si se toma un criterio u otro. En ese marco, quiero que revisemos estos artículos y que lo miremos para poder analizarlos. Y vamos por partes, ¿sí? Las leyes del país en el cual han sido reconocidas y las leyes de su domicilio son dos puntos de conexión diferentes, aunque seguramente podamos pensar a primera vista, como les decía, que no lo son o que en muchos casos pueden resultar ser el mismo, es decir, coincidir. Pero sin embargo, no tiene por qué ser así. E insisto, además, hoy puede que esta distinción sí tenga una relevancia mucho mayor que en 1940 cuando se optó por el cambio. Y muy probablemente en 1940, cuando se estaba estudiando la redacción del Tratado de 1940, justamente ya se haya tenido noticias de situaciones en las que alguna sociedad, alguna persona jurídica se haya constituido en un Estado y luego haya decidido fijar su domicilio en un Estado diferente a aquel en el cual fue reconocido como tal. Lo cierto y lo concreto es que para nosotros, a día de hoy, ambas disposiciones están vigentes. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando resulte aplicable el Tratado de Montevideo de 1889, por ejemplo, porque lo que queremos saber es si una persona jurídica tiene capacidad, existe como tal el ámbito de esa capacidad, el alcance de esa capacidad, cuando, por ejemplo, haya sido constituido en Perú o en Bolivia, deberemos aplicar el Tratado de Montevideo de 1889. Y si fue constituido en Argentina o en Uruguay, el Tratado de 1940. Para el primer caso, tendremos que ver cuál fue el estado en el cual se le reconoció como tal, como persona jurídica, y en el segundo caso, con independencia del lugar en que haya sido reconocido como tal, lo que deberíamos verificar es dónde tiene en ese momento constituido su domicilio. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Profesor, Sí, señor. ¿qué pasa si viene un abogado de Venezuela y quiere hacer su reválida en Paraguay? No puede porque él no firmó el Tratado de Montevideo de 1940, ¿verdad? ¿Qué quiere hacer cuando decís su reválida? ¿Quiere reconocer la carrera? Sí. O sea, quiere que se le reconozca el título de abogado. Pretende que se le reconozca, ¿verdad? Sí, pero con independencia de estas disposiciones, se deberá tener en cuenta sobre todo las disposiciones que tienen que ver con el reconocimiento de títulos extranjeros. En el marco del Mercosur, por ejemplo, tenemos disposiciones que regulan esto y también tenemos disposiciones nacionales que regulan cuando no hay ningún tipo de convenio. Lo habitual suele ser que el ministerio, dependiendo de cuál sea el título, y habitualmente con la Universidad Nacional, reconoce o analizan el contenido de la malla curricular y como consecuencia de eso seguramente puede pedir que se realicen algunos exámenes para poder hacer el reconocimiento. Lo normal, y no conozco muy bien cómo se van desarrollando esos procesos, pero tenemos que tener en cuenta que ahí no estamos en una cuestión de derecho internacional privado, ¿sí? Porque son normas públicas de derecho público las que finalmente regulan la cuestión, ¿sí? No es lo mismo, o sea, una cuestión de derecho privado sí sería, por ejemplo, que una empresa decida contratar a un abogado venezolano con independencia de que haya hecho o no el reconocimiento de su título en Paraguay ante el Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿sí?
y deberíamos preguntarnos si esa cuestión es correcta o no en todo caso. Y ahí sería una cuestión de derecho internacional privado. Que por cierto es una buena pregunta para plantearse, no sé, ahora mismo, ya que la planteaste, si ustedes consideran que si una empresa, por ejemplo, una empresa, qué sé yo, la que fuera, en Paraguay, decide contratar a un abogado que no tenga reconocido su título, que no haya obtenido una matrícula del Poder Judicial, sí puede ser contratado como abogado interno, por ejemplo, de una empresa. Ya. Yo creo que sí, profe. ¿Por qué? Porque tipo puede aportar nomás ideas o lo que sea al otro, a un abogado que sí pueda, o sea, ponerle que sean dos abogados y uno que sí es el que puede llevar todos los casos, lo que sea. Entonces, tipo, el aportar ideas podría, pero si no tiene la matrícula nomás no va a poder él representar ni nada, obviamente. Claro, lo que no va a poder hacer es litigar. Sí, Pero, litigar. claro, pero la empresa que le contrata, evidentemente, lo sabe y lo que no puede hacer es litigar. Pero nada impide que le contrate y pueda hacer una asesoría interna, por ejemplo, a la empresa. O incluso una empresa que no tiene litigios, por ejemplo, puede perfectamente ser asesorado por un abogado que no tenga el título convalidado en Paraguay. Y esa sí sería una cuestión de derecho internacional privado porque sería un extranjero que viene a prestar sus servicios a Paraguay, por ejemplo. Estoy aprovechando el ejemplo del compañero. Pero sí quiero distinguir que el proceso de reconocimiento de un título extranjero, por ejemplo, no es una cuestión de derecho privado, sino una cuestión más bien de derecho público, es decir, cómo el ordenamiento jurídico nacional permite o no, o bajo qué requisitos permite que un extranjero que haya obtenido un título de cualquier profesión en otro estado pueda luego obtener el reconocimiento de ese título en Paraguay. ¿Alguna duda o pregunta sobre esto que estamos viendo aquí puntualmente? ¿Sobre las personas jurídicas? No, profe. No. Bien. No, profe. Está bien, no hay problema. Ya con esto vamos a ir dando por terminada nuestra lección de hoy. Aquí entramos, pueden ir entrando mientras voy dando el cierre. Ya tenemos publicado el Kahoot de la jornada de hoy, en la lección 6. La próxima semana nos vamos a introducir en la lección 7 y vamos a hablar específicamente de las sociedades, ¿sí? Yo estuve hablando con los delegados respecto de las fechas de nuestros exámenes, con lo cual también ya tenemos fecha de exámenes. Si tienen alguna duda, lo que sea, la idea es llegar a la mitad. Creo que vamos muy bien, creo. Si no tenemos algún tipo de retraso, creo que todos ya están viendo. Sí, ahí ya veo que Juan ya se está incorporando. Si no tienen ninguna duda, si no tienen dudas, pues respecto de las fechas o de la modalidad y como vamos avanzando, el ritmo que vamos avanzando, yo creo que vamos a poder cumplir con el objetivo de llegar a la lección 10 antes del examen. Si está alguno de los delegados por ahí, si nos recuerda las fechas, por favor, que yo no las tengo en mente. Pero sería bueno para que los compañeros recuerden y tengan ya esas fechas para que tengamos todos claros lo que vamos a hacer, ¿no? También a vuelta de Semana Santa, una semana más o menos, voy a tratar de ir cerrando los casos prácticos que vamos a desarrollar como trabajo práctico y espero ir avanzando de tal forma que podamos cerrar eso también con mucho tiempo. El trabajo práctico se va a centrar en la resolución de casos prácticos. Resolución de casos prácticos. ¿Cuántos somos hoy? Somos muy poquitos hoy, ¿no? Bien, de cualquier forma, díganme si tienen alguna duda o pregunta sobre la lección de hoy. No, profe, quedó muy claro, por suerte. Sí. Yo les pido por favor que si tienen dudas o preguntas en cualquier momento, nos vayamos salvando esas dudas o preguntas
porque es realmente muy importante que podamos aprovechar este tiempo, porque luego ya al final seguramente vamos a tener muchísimo menos tiempo para evacuar esas dudas o preguntas. Con lo cual, lo importante es que podamos aprender efectivamente, podamos tener una noción más o menos clara de lo que es nuestra materia y de lo que podemos hacer con esta materia en términos prácticos. Por eso justamente los trabajos van a ser también sobre casos prácticos, ¿no? Somos 15 por ahora, estamos a 10 bueno, somos 24 porque estoy yo también. Si por favor... Vamos, estamos cerca. A ver si podemos llegar a un número, a ver si alcanzamos la totalidad de lo que somos hoy. ¿No? Nos quedamos en 19, el resto no juega. Como siempre les pido a los que no están en la lista, los que no han entrado, salvo que me digan que no van a entrar, arrancamos el juego, ¿sí? Y les escucho aquí por el Zoom. Si alguien me dice estoy tratando de entrar y no puedo entrar, entonces le esperamos un poco más. Si no, arrancamos. Bien. Creo que vamos a arrancar. Empezamos. Y... Ah, bueno, ahí están entrando más personas. ¿Alguien más? Estamos muy cerca de ser el 100% de los que estamos presentes. Bueno, empezamos con 20. Muy bien. Parece que mayoritariamente respuestas correctas. Francisco, en primer lugar. Vamos al siguiente. Muy bien. Mayoritariamente también respuesta correcta. Adriana pasó al frente. Leer parece que ayuda, ¿verdad, Adriana? Así que vamos a la siguiente. Juana Rodríguez pasa al frente. Vamos a la pregunta 4. Bien, también mayoritariamente respuesta correcta. Liz Villamayor, hoy tuvimos varios cambios en nuestro podio. Última pregunta.
Muy bien, también mayoritariamente, aunque hubo una respuesta incorrecta que también tuvo varios. Lección 6, podio. Ana Fernández, muy bien, Ana. Adriana, muy bien. Y felicidades para nuestra ganadora del día de hoy, Liz Villamayor. También a Juana y a José. Y Gracias, profe. vamos a ver si les puedo enseñar Gracias, profe. el informe rápidamente para que los demás tomen nota. Les recuerdo que de todas formas esto se queda aquí, con lo cual yo tengo todos estos datos y vamos a ir acumulando. Pero aquí están los 10 del día de hoy. Liz, Adriana, Ana, Juana, José Rolón, José Gómez, Leticia, Francisco, Gloria y Araceli. Muchas felicidades y gracias. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo lunes, ya entrando en la lección de las sociedades. Salvo que haya preguntas, muchísimas gracias. Aprovechen la Semana Santa para quedarse en casa, estar en familia. Si pueden darle entre oración y meditación, alguna lectura del derecho internacional privado, también puede estar bien. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, Gracias, profe. profesor. Hasta luego, Que tenga un buen resto de semana. igualmente para todos, que descansen.